Jorge Tellier, para quien haya estado atento a la historia de la poesía chilena del siglo XX, sin duda es uno de los hitos. Él tuvo que luchar, por decirlo de alguna manera, con su poesía, con su propuesta estética, en contra, ¿no es cierto?, de los grandes, de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, Pablo Neruda, Pablo de Roca. Entonces es un escritor crucial. Incluso tuvo que, de alguna manera, nuevamente luchar contra sus contemporáneos que hacían una poesía más comprometida socialmente. Entonces Tellier definitivamente, por muchos motivos, es un escritor notable y que representa un tipo de hacer poesía, una manera de hacer poesía muy distinta a la usual. Una poesía y una actitud poética como hombre que hace poesía, como ser humano que hace poesía, quitado de bulla, como te decía recién, apartado aparentemente o realmente apartado de lo social, de lo coyuntural. Entonces hay innumerables motivos por los cuales Tellier siempre es necesario recordarlo, como ejemplo de una manera de hacer poesía que no es muy abundante. Esa afición al alcohol lo tuvo porque creo que él se sintió muy joven siendo liceano, incluso con compañeros de liceo se encerraban en una cantina clandestina de Lautaro a hablar de poesía, a escribir poesía en torno a una cerveza. Tendría 16, 17 años. Ojo. Del Solar, cuando terminó sus humanidades y tenía que irse a una universidad, él quería estudiar historia, quería irse a Concepción, era lo lógico, y Claudio del Solar, Nostradamus, le dijo, no, mejor, allá en Concepción te vas a encontrar con el profesor Belmar, escritor nuestro, gran escritor, Daniel Belmar, te vas a encontrar con él, y Daniel Belmar era, con todo respeto, un borrachín. Te vas a encontrar con él y te va a echar a perder. Y se vino a Santiago. ¿A dónde fue a parar? Bueno. Ahora, particularmente el Árbol de la Memoria es porque en este año, el 2011, cumple exactamente 50 años. 50 años es un medio siglo, ¿no es cierto? Es una cantidad también interesante de años, como para poder darse cuenta si acaso ese libro, que contiene varios de los poemas más notables de Tellier, ya no tiene la fuerza como para comprobar si acaso no tiene la fuerza de hace medio siglo atrás. Y para sorpresa, o quizás no tan sorpresivamente, nos damos cuenta que esos poemas siguen siendo quizás es parte de los, no están todos, pero sí hay muchos de los poemas más importantes de Jorge Tellier y importantes en cuanto a belleza. Siguen apareciendo en antologías poemas del Árbol de la Memoria, un libro que había que recordar. Bueno, creo que es bastante acorde con lo que Tellier proponía. Él siempre fue, como decía hace un rato, quitado de bulla, por decirlo de alguna forma, y también quitado del centro. Fue, diríamos que voluntariamente marginal, y se marginó geográficamente. Salió de Lautaro, ¿no? Llegó a Santiago, pero en Santiago también supo y quiso, con su poesía, con su actitud poética, con sus características como persona, dentro del mismo Santiago aislarse y recuperar o custodiar, como le decía Christian Barken en La belleza del pensar, en la última entrevista a Tellier, decía el custodio, el que cuida la aldea. Entonces creo que es bastante acorde a cualquier homenaje que se le pueda hacer a Jorge Tellier, el que se incluya el tema de la provincia, el tema del margen del centro, de la ciudad urbana. Por eso no es raro y tiene mucho que ver el que se le haga un homenaje no en el centro urbano
ni en el centro de la atención. Y claro, la descentralización debe ocurrir, no en el gesto de descentralización tiene que ser, parece ridículo, pero es necesario recordarlo, debe ser desde la provincia y no desde el centro. El centro no puede decidir descentralizar, ¿ya? Como una orden, descentralicémonos. Entonces tienen que nacer en los espacios urbanos pequeños que todavía contienen gestos. Quilpué tiene esas características, aunque dicen los que han vivido hace 50 años en Quilpué que ha cambiado mucho, que han olvidado ciertos rasgos que son justamente los de la aldea, a los que celebraba Tellier, el vecino, la taberna, el bar, qué sé yo, y todo eso ha ido cambiando, pero todavía en Quilpué nos queda algo de eso. Y ese gesto tiene plena relación con Tellier, digamos. Claro, ¿no? Ahí vamos a tratar de ser lo más sistemáticos posibles para poder buscar en el calendario literario, digamos, de Chile sobre todo. Tenemos que empezar por Chile. Buscar en el calendario, ¿no es cierto?, literario chileno, aquellas los nacimientos generalmente se celebran, digamos, los natalicios, ¿no? Neruda, Gabriela Mistral. Se recuerda el día en que nos dejan los poetas, ¿no es cierto?, el día de su muerte. Pero es interesante también lo que hicimos con esto, conmemorar, festejar el nacimiento de un libro, que por donde se le mire es completamente distinto a una efeméride militar, que generalmente son, en el caso de Chile, bueno, en otros casos también, derrotas o hechos de sangre, qué sé yo. Y conmemorar un libro yo creo que debe ser una de las conmemoraciones más limpias y blancas y bellas que se pueden hacer. Eso. Y por último, Gabriel, sí. ¿hay alguna próxima actividad que quieras detallar? ¿Quieres invitar también a la gente a través de las cámaras? Sin duda. Justamente en un espacio en Quilpué, excepcional, no lo es, pero es como si lo fuera, la librería Fuegia. Es como si fuera, digo, un centro cultural en Quilpué. Tenemos varios, pero uno de ellos es la librería Fuegia, que queda en la calle Blanco 998, en Quilpué, esquina Thompson. El 8 de octubre, viernes 8 de octubre, hay una exhibición y una charla en torno a la toma de la biblioteca de Lima, durante justamente lo que estábamos hablando hace un rato del tema de lo militar, digamos. Bueno, los militares del ejército chileno, en la guerra del Pacífico, no solo tomó por un rato la biblioteca de Lima, sino que se trajo muchísimos ejemplares. Entonces, Alejandro Yarse, un bibliotecólogo, un joven bibliotecólogo, acá en la librería Fuegia va a dar una charla, ¿no es cierto?, sobre ese delicado tema, digamos, el 8 de octubre, en viernes. El sábado 15 se va también dentro del marco del tema de la bibliotecología, se va, ¿no es cierto?, a presentar la película, se va a exhibir la película Ágora, ¿ya?, de Alejandro Amenábar, que habla justamente de una de las primeras bibliotecólogas, ¿ya?, para que justamente el mes de octubre queremos dedicarlo al tema del libro, de la bibliotecología. El sábado 22 de octubre también una película, un clásico de las películas sobre libros, basado en el libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Se va a exhibir la versión francesa de François Truffaut. Y para terminar el mes del libro, le vamos a llamar, el sábado 29 de octubre a las 20 horas, todo esto a las 20 horas, quien les habla va a dar una charla sobre el tema de los robos y hurtos de libros. Como anécdota, recordemos que uno de nuestros escritores más importantes, Roberto Bolaño, en su momento se llevó libros sin permiso del dueño de la librería, digamos. Eso fue en México. Y otros grandes escritores e intelectuales también tenían ese extraño gesto de recuperación, le vamos a llamar, de literatura. Así que eso es, para finalizar, el 29 de octubre, el sábado, acá en la librería Fuegia. Bueno, y a propósito de descentralización, Quilpué invita a Casablanca, o Casablanca invita a Quilpué. A finales de este mes de octubre, particularmente el 28 y 29 de octubre, si no me equivoco, viernes y sábado,
En Casablanca se va a realizar la primera feria del libro y también un encuentro de escritores. Están invitados, por supuesto, que ese es otro tema también, están invitadas muchísimas, 14 si no me equivoco, editoriales independientes. Todavía están abiertas las posibilidades de contactarse con el Centro Cultural de Casablanca. Esto lo organiza la Municipalidad de Casablanca, particularmente el Centro Cultural, a cargo, si no me equivoco, de Carlos Carroza. Y estos días se va a realizar, como digo, una feria de editores independientes, ¿ya? De la región de Valparaíso. Y un encuentro, por supuesto, de escritores y de editores. Va a estar muy bello eso, así que también para que durante todo el día, el viernes 29 y el sábado 30 de octubre, si no me equivoco, hay que verificarlo, una interesante feria regional de literatura.